La salud mental tiene que ver con ese estado de bienestar en el que somos conscientes de los recursos emocionales con los que contamos para hacer frente a las tensiones normales de la vida. Así define la Organización Mundial de la Salud este importante tema. Hoy, por ser el marco de la Semana de la Salud Mental y del Día Mundial de la Salud Mental, queremos dedicar este episodio de Fuera de Consulta a este tema. Vamos. Tal como anunciábamos, el tema del día de hoy en este episodio número 43 de Fuera de Consulta es la salud mental. Cuando hablamos de salud mental, efectivamente estamos hablando de una relación que tenemos con nuestro entorno. Estamos acostumbrados a pensar que la salud se trata de nuestro cuerpo exclusivamente. Sin embargo, también debemos incorporar dentro de esta dimensión lo que tiene que ver con nuestra mente. En este caso, además yo quisiera decir y desmontar un poco la idea que se tiene que la mente está separada del cuerpo. La mente forma parte de nuestra corporalidad, de nuestra vida, y esa separación se cae cuando nos damos cuenta que rápidamente todo aquello que impacta en nuestra salud mental, todo aquello que nos toca emocionalmente, termina por tener una conexión directa con nuestro cuerpo. Empezamos a padecer de dolores, dolencias físicas, se altera nuestro descanso, se altera nuestra capacidad para funcionar. Habría que pensar además que la salud mental tiene un carácter que para mí va entre dos polos. Por un lado, el polo de la flexibilidad y tiene que ver con esa característica o esa capacidad de adaptarnos a los ambientes y a las cosas que van sucediendo de forma flexible, es decir, viendo qué nos demanda cada ocasión. Y ojo, ya he hablado en otros episodios sobre el tema de la adaptación. No quiero decir con esto que debemos adaptarnos a todo ni en toda circunstancia, pero sí destacar la idea de que cuando nuestra salud mental está presente y la hemos podido cultivar, nosotros nos mostramos menos rígidos y por allí quizá un poco marcar la diferencia entre lo que efectivamente está en el marco amplio de la salud mental y aquello que se aleja y que normalmente ubicamos en el margen de la patología. Las patologías en salud mental, una de las cosas que tienen es que se presentan como unas formas rígidas de vivir la vida y de hecho cada vez esa rigidez o cada vez ese ámbito más restrictivo hace que la persona comience a padecer notablemente y esto podemos verlo con claridad en todo el espectro de los trastornos de ansiedad o de las fobias, donde las personas cuando no las abordan o las abordan de manera inadecuada, van haciéndose cada vez más grandes, terminando prácticamente por incapacitar a la persona, puesto que no se puede enfrentar al día a día. Pero adicionalmente a esto, yo quiero rescatar algo que le escuchaba a una colega en un foro el día de ayer que tuve la oportunidad de estar, psicóloga de nombre María Elisa, que planteaba también la idea del equilibrio. El equilibrio como un elemento fundamental, puesto que nos toca hacer balance permanentemente en la vida entre lo que queremos, lo que no queremos, lo que estamos dispuestos a hacer y no, de alguna manera nos sitúa en esta posición que lleva necesariamente a tener que hacer arreglos con la vida. A mí me gusta pensar que la vida es como un mazo de cartas que nos han dado y nosotros, parte del reto que tenemos que descubrir en nuestra cotidianidad, en nuestro día a día, es efectivamente cómo vamos a jugar con esas cartas. Hay momentos donde las cartas que tenemos a disposición son mejores que otras, pero en definitiva no hay ninguna carta en los juegos que por sí sola gane la partida. Tiene que ver con cómo la jugamos, inclusive
cuando estamos en aparente situación de desventaja. Ahora bien, cuando hablamos de salud mental y quizá por nuestra forma de pensar, siempre establecemos relación con aquello que la altera, con aquello que se sale de ese lugar. Y justo en mi Instagram estuve haciéndoles preguntas sobre qué cosas alteran tu salud mental. Y en ese sentido encontramos que hay distintas realidades que pueden afectarnos. Rupturas sentimentales, la situación del país, duelos, pérdidas. En ese mismo contexto, la migración, la propia imagen que tenemos de nosotros mismos y cómo nos sentimos con ello, nuestro cuerpo, nuestros traumas, inclusive de la infancia, que no hemos resuelto y que aparecen una y otra vez en nuestras vidas, las relaciones tóxicas. Bueno, la lista es realmente infinita. Pero detrás de esto yo he escuchado muchísimas veces la expresión de que hay situaciones que nos roban la paz, que nos roban el bienestar. Y quiero rescatar la idea de que ciertamente hay situaciones que van a afectarnos. Y esto me parece que es casi autoevidente. Ahora, la idea de que nos roben es donde viene para mí un salto de corriente. ¿Por qué? Porque nuestra salud mental tiene un carácter que necesariamente nos responsabiliza, es decir, que nos llama a tomar acciones y nos llama a involucrarnos directamente. Lo cual no quiere decir que los estados no tengan que garantizarle a las personas el acceso a servicios de salud mental, a promoción, prevención y tratamiento cuando la salud mental se ha visto alterada. Y de hecho hemos hablado en el trabajo que hacemos en Secodap sobre este tema. Sin embargo, y lo que quiero a propósito de este espacio, que sobre todo es un espacio que invita a pensarse y a pensar la vida desde nuestro espacio, desde nuestro metro cuadrado, es que la salud mental tiene que ver contigo, tiene que ver conmigo, tiene que ver con uno en primera persona. ¿Por qué? Porque quien está padeciendo directamente los efectos de lo que haga o deje de hacer, en principio, eres tú. Tú tienes la responsabilidad de hacerte cargo de tu vida. Insisto, sin eximir toda la dimensión social, política que hay detrás de las condiciones de vida. Pero en este momento quiero hacer el llamado sobre nuestra responsabilidad. ¿Por qué? Porque pudiéramos fácilmente jugar el papel de víctima donde hay un otro que es responsable de que yo esté feliz, esté triste, o hay un otro que es capaz de secuestrar mi alegría, de secuestrar mi tristeza, de robársela. Y yo quedo entonces, bajo esta perspectiva, un poco huérfano, ¿no? Un poco desamparado, un poco desasistido, como si yo no tuviera recursos para enfrentarme a esto. Y ojo, que puede que yo no esté consciente de los recursos que tengo. O que si los tengo, no estoy siendo capaz de ponerlos en marcha. Esto es perfectamente posible y de hecho sucede un montón. Ahora, el que suceda no quiere decir que sea lo ideal. Y no lo ideal en términos de una cosa soñada, imposible. No me estoy refiriendo a esa idea, sino de que sería efectivamente lo mejor que pudiéramos esperar que con los recursos emocionales que nosotros contamos seamos capaces de hacer arreglos en la vida. Ahora, entender que mi felicidad, que mi tristeza, que mi rabia, que mis emociones son un componente de mi vida del cual me tengo que ocupar yo, es profundamente importante. ¿Por qué? Porque entonces yo voy a dejar de estar esperando lo que el otro me va a dar y probablemente voy a aliviar esa frustración permanente de no recibir lo que quiero, sino que yo empiezo a ver, ok, si esto es mi problema, si esto es mi asunto, si esto tiene que ver conmigo, entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Y
voy a contarles algo que además les invito para que vayan al canal de YouTube de Secodap y puedan ver el video sobre salud mental que recientemente hemos hecho. Es un taller en 3 capítulos donde abordamos el papel de las emociones, el manejo del estrés y finalmente el autocuidado. Pero volviendo a la idea y por qué les comento este video, hay un ejercicio que yo hago donde le pedimos a los docentes que nos cuenten un día. Bueno, puede ser a los docentes o a cualquier persona un día, y cada vez que la persona va hablando vamos echando un pequeño líquido, ¿verdad?, sobre un bol. Cuando llega un punto en que aparece un detonante después de un rato del día, el bol hace efervescencia, se desborda. Y cuando se desborda, efectivamente, las personas hacen rápidamente la conexión de que esto nos pasa en el día a día, cuando acumulamos tensiones, cuando nos pasan cosas y finalmente explotamos. Perfecto, ahí estamos claros, la gente acumula y luego explota. Pero yo luego les pregunto a estas personas qué hacen por ellos mismos. Por lo general, cuando esto sucede, hay un elemento que, que descoloca un poco, porque ciertamente hay un montón de veces en las que nosotros empezamos a vivir creyendo que lo hacemos todo en función de los demás y nos dejamos como de últimos en la cola, y de hecho llegamos a decir que es que no tenemos tiempo para nosotros mismos, que no nos podemos ocupar. Y yo les planteo en ese momento a quienes hacen el ejercicio esta pregunta: ¿cuántos minutos tiene un día? Y ustedes probablemente que están escuchando el episodio, o tú que lo estás oyendo en este instante, te preguntarás, bueno, ¿cuántos tiene? Y saca la cuenta: 24 por 60, 1440 minutos. Si un día tiene 1440 minutos, la propuesta que yo suelo hacer es: ¿por qué no empezamos por regalarnos 5 minutos? No estoy hablando de una hora, no estoy hablando ni siquiera de una solución mágica, no. 5 minutos conscientes donde tú te regales un espacio para hacer algo por ti. No por los demás, no por un tercero, no por salvar la humanidad, por ti. Porque nadie puede dar lo que no tiene, y si queremos cuidar de otros, debemos empezar a cuidar de nosotros. Entonces, un poco en este juego del ejercicio vamos llegando a la idea de que hay que hacer cosas por nosotros, y cuando hacemos la segunda parte del bol, luego de que se desborda, y tras la pregunta de qué haces por ti, empezamos a introducir pequeñas motas de algodón que representan distintas acciones que podemos hacer: dormir, comer, meditar, rezar, hablar, escuchar música, en fin, un montón, que además, debo decir, en su mayoría no cuestan plata, no cuestan mucha plata. No se trata de irme de spa, ir a un restaurante carísimo, no estoy hablando de eso. Chévere quien lo pueda hacer, pero estoy planteando sobre todo ideas que pueden ser útiles a quien tiene una situación económica más restringida. Bien, entonces cuando colocamos los algodones, perfecto, hacemos como esa revisión, pero la vida sigue y el estrés de nuestros días continúan. Entonces reconstruimos lo que pasó luego de ese primer momento en el que nos desbordamos. Y efectivamente, más adelante va a aparecer, como en la vida, nuevos detonantes. Pero cuando aparecen estos nuevos detonantes, después de haber colocado los algodones, sucede algo maravilloso, y es que no se desborda. Y cuando nos damos cuenta de que no se desborda, entonces la pregunta de qué pasó distinto. Bueno, lo que pasó distinto fue que somos capaces, o fuimos capaces en el ejercicio, de introducir elementos de bienestar y de autocuidado. Entonces, ¿qué va a suceder? Bueno, que efectivamente en nuestra vida, y es un poco el mensaje, y por esto les cuento un poco de qué va el ejercicio, en nuestra vida, si no incorporamos elementos que nos generen bienestar, vamos a estar permanentemente bajo una lógica de acumular y desbordar, acumular y desbordar. Cuando introducimos bienestar en nuestra vida, cuando nos cuidamos, cuando nos ocupamos, entonces ese bienestar viene a ayudarnos a mitigar, viene a ayudarnos a regular e impedir que nos andemos desbordando todo el tiempo. Ahora, más allá de estas prácticas, que como digo son estrategias muy concretas, muy sencillas de autocuidado,
A lo mejor empiezas regalándote 5 minutos para ti y después vas viendo que te hace sentir bien y ya no son 5, son 10, son 15, son 20. A lo mejor tienes hasta la osadía de regalarte 1 hora de tu día. Ahora bien, pero además de esto, nosotros debemos entonces, siendo conscientes de la responsabilidad con nuestra propia vida, de adoptar otro tipo de estrategias o otro tipo de posición, mejor dicho, frente a la vida. ¿Y qué quiero decir con esto y por qué hablo de otra posición frente a la vida? Bueno, porque no solo se trata de incorporar el bienestar, sino que se trata también de tener la valentía de cortar, de poner límite, de poner freno a aquellos elementos que nos producen malestar y sufrimiento. Tendríamos que evaluar en nuestras vidas cuánto de aquello que estamos sosteniendo y que nos produce malestar también nos genera una ganancia secundaria. Y por eso de pronto no lo soltamos. Pero esto tendría que ser un tema para un nuevo episodio. En este caso, yo quiero básicamente compartir con todos ustedes lo importante que es hacernos conscientes y responsables de nuestra salud mental. Tenemos que ocuparnos de ella y sobre todo tenemos que también estar atentos a cómo estamos viviendo y en ese sentido pues reconocer las señales de alarma cuando algo no está bien, cómo cambia nuestro sueño o bien porque dormimos de más o porque dormimos de menos, cómo cambia nuestro apetito porque estamos comiendo en exceso o estamos dejando de comer si tenemos los alimentos disponibles, por supuesto. Cómo cambia la manera en que nos vemos, probablemente empecemos a vernos si nos empezamos a ver de manera excesivamente negativa, cuando perdemos la motivación de hacer las cosas que antes nos apasionaban, o perdemos inclusive la capacidad de sentirnos bien frente a eso que daba sentido a nuestras vidas, cuando llegamos inclusive a la posibilidad de pensar que sería mejor no estar, llegamos a pensar en el suicidio, de hecho. Cuando todo esto ocurre, yo creo que es indispensable plantearnos la necesidad de buscar ayuda. Buscar ayuda en materia de salud mental no tiene nada de vergonzoso, no tiene nada de negativo, por el contrario, puede traer un enorme beneficio para la vida y sobre todo porque en cualquier momento cualquier persona puede necesitarlo. No se trata de un tema de locura, no se trata de un tema de debilidad, sino de reconocer que todos los seres humanos somos vulnerables. Si tuvieras una herida sangrante en el brazo, no dudarías de ir al médico. Pero probablemente si sientes miedo, ansiedad, tristeza, depresión inclusive, es probable que te lo preguntes 2 o 3 veces antes de ir al psicólogo o al psiquiatra. Mi recomendación en este caso es que puedas pensar que lo mismo que harías con tu cuerpo debes hacerlo con tu mente y sobre todo entender lo importante que puede ser para la vida hacernos preguntas sobre cómo vamos. Sufrir y permanecer anclado al sufrimiento no tiene por qué ser un destino. Podemos estar atravesando situaciones dolorosas y esas situaciones dolorosas, si las trabajamos, seguramente seremos capaces de trascenderlas. Para algunas personas, buscar ayuda puede significar ir y abordar temas puntuales y también se vale. Para otras personas, regular aquello que no consiguen regular. Y para otras, inclusive, el deseo de un psicoanálisis, una pregunta sobre el ser, sobre cómo nos relacionamos, sobre por qué vivimos de la manera que vivimos, por qué somos como somos. Es decir, este tipo de preguntas que nos llevan a una búsqueda quizá de más largo aliento. Todas estas opciones son válidas y sobre todo están al alcance de las personas. En algunos casos, quien no puede pagar por este tipo de servicios va a encontrar que hay organizaciones de la sociedad civil que brindan estos apoyos. En otros casos, cuando podemos pagarlo, también efectivamente es una inversión que vale la pena, pero sobre todo la invitación y para el cierre de este episodio de Fuera de Consulta es invitarlos a mirarse, invitarnos a todos a mirarnos cómo estamos viviendo, cómo estamos llevando nuestras vidas y qué lugar ocupa la salud mental para nosotros. En este episodio Fuera de Consulta queremos cerrar con este llamado a mirarnos, a mirar a nuestro entorno y a mostrarnos sensibles ante esta realidad que toca profundamente nuestras vidas.
Nos vemos en una próxima oportunidad. Suscríbete al canal de YouTube de Fuera de Consulta. Si nos estás escuchando por Spotify, Apple Podcast, Google Podcast o cualquier otro servicio de podcasting, suscríbete también, dale a la valoración, coméntanos y por supuesto puedes seguirnos a través de nuestras redes sociales, @abelsaraiva, @fuera de consulta, y nos vemos en una próxima oportunidad.